Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, todos, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. El día de hoy el Señor nos trae un hermoso tema: id en luz en tiempos de tinieblas. Id, avanzad, caminad, acción afirmativa y en presente continuativo. Significa que constantemente tenemos que estar caminando. Y el Señor dice: id en luz en tiempos de tinieblas, basado en nuestro tema 2025, iglesia, id y haced discípulos. Id en luz en tiempos de tinieblas. El Señor lo manda a través de su palabra en distintos contextos de la palabra del Señor. Y estos versículos, como lo advierten algunos teólogos, tienen un marcado tinte escatológico. Cuando vamos al libro de Romanos, a este capítulo 13, y vemos estos versículos del 11 al 14, podemos encontrar algunos análisis, algunos estudios de teólogos respetados que nos hacen ver el tinte escatológico que mantiene. Y nos recuerdan lo que el apóstol Pablo había descrito según el orden cronológico, más que el orden canónico que usted tiene en la Biblia. Nos invita para ello a referenciar lo que bien dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el 13 en adelante. Usted lo puede leer detenidamente en su hogar. Pero aquí podemos darnos cuenta cuál es el enfoque que en estos tiempos el Señor también le quiere dar a la iglesia, recordándole estas palabras dadas por medio del Espíritu Santo a este hombre llamado Pablo. Ahora, en base a lo mencionado, tenemos que estar conscientes del tiempo en que vivimos. La iglesia no puede vivir en una burbuja. Usted no puede vivir en una burbuja negando la realidad de los tiempos, negando los acontecimientos que estamos enfrentando. Es hora de despertar del sueño y reconocer lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay una historia que data de 1968 y tal vez usted la ha escuchado en algún momento, tal vez en esta iglesia, tal vez en un estudio bíblico, tal vez en alguna célula, tal vez en algún mensaje televisado, no lo sé. Probablemente ya la has escuchado y vale la oportunidad el día de hoy de poderla contar nuevamente. Y si usted la sabe, pues la va a recordar, y si no, hoy la va a conocer. Una historia que data de muchas décadas atrás. El avión de la aerolínea japonesa se acercaba a su destino de San Francisco, California. Tras un aterrizaje suave, los pasajeros empezaron a recoger sus pertenencias y a prepararse para desembarcar. Aparentemente todo estaba normal. Todo estaba bien de lo que creían dentro de la cabina. La tripulación les tuvo que avisar algo interesante: que en realidad no había sido un aterrizaje, había sido un acuatizaje. Eso significa que en vez de aterrizar en tierra, aterrizó en el agua. La aeronave se encontraba descansando sobre las tranquilas aguas de la bahía de San Francisco, debido a un error de navegación. Los pasajeros fueron rescatados por lanchas, todos completamente ilesos, nadie herido, nadie asustado, nadie sabía lo que había pasado. E incluso hasta el avión mismo fue levantado por una grúa de las aguas y renovado por la fábrica, y siguió volando durante varias décadas. Ahora, imagínese usted por un momento lo que sucedía en la cabina durante los últimos momentos o minutos del vuelo. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Tal vez muchos estaban con sus audífonos, muchos estaban maquillando, por el caso de las mujeres,
aparentemente todo estaba tranquilo. Algunos tal vez estarían leyendo, otros tal vez seguían durmiendo, unos tal vez masticando chicle, otros tal vez molestando a la persona de al lado. Algún tipo de situación se vivía ahí, pero nadie era consciente de la realidad. En medio de ello, así viven muchas personas hoy en día, totalmente inconscientes de lo que pasa alrededor o de lo que se está acercando. Muchos viven de esa manera, muchos niegan lo que el Señor dice que va a ocurrir en cualquier tiempo, en cualquier momento. Viven pensando solamente en la pachanga, en la comilona, ¿sí? En el paseo, en el dinero, en el placer, como en el tiempo de Noé. Mientras este hombre que fue levantado por Dios para que lleve un mensaje de arrepentimiento y nadie le hacía caso y todo el mundo decía que era loco, la gente seguía viviendo su vida, seguía viviendo a diestra y siniestra como bien les parecía a su carne. Hacen fiestas mientras su vida se acerca más y más cada día a un encuentro inevitable con la eternidad. Unos para vivir eternamente delante del Señor y otros para vivir muriendo eternamente alejados de la presencia de Dios. Es inevitable ese momento con la eternidad. Nosotros, en cambio, como discípulos, como seguidores de Jesús, como aprendices del Maestro, tenemos que estar despiertos y vivir conscientes que el día se acerca. La iglesia va a ser arrebatada en cualquier instante, en cualquier momento. Así que debemos de estar, amados hermanos, apercibidos y no vivir en una burbuja creyendo que no pasa nada o que nada va a pasar. Con este preámbulo y con este marco histórico de un evento real sucedido hace algunas décadas atrás, queremos compartir el día de hoy lo que el Señor se refiere a ir en luz en tiempos de tinieblas. Y para ello, como se trata de un caminar constante y permanente, el Señor nos va a recomendar 3 cosas importantes que debemos de llevar al momento de ir en luz en tiempos de tinieblas. Y lo primero que debemos de llevar en el día a día es la advertencia. Lo primero que tenemos que llevar en el camino es la advertencia. Y Romanos capítulo 13, versículo 11, lo vuelvo a leer, nos recuerda algo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Aquí el apóstol comienza la sección con una expresión importante, y esto, como si dijese: la exhortación que os dirijo adquiere mayor urgencia si nos percatamos del momento actual. Este término del griego tiempo viene de kairón, que significa sazón u oportunidad. Hay que conocer la sazón de lo que estamos viviendo en este momento. Y es necesario recordar que Pablo, como toda la iglesia primitiva, vivía en la expectativa de una pronta segunda venida del Señor Jesús. Pero aquí quiero abrir un paréntesis importante para que la iglesia no se confunda. La segunda venida del Señor Jesucristo, del Mesías, del ungido, yo espero que usted no esté esperando aquí ver que el Señor Jesús venga la segunda vez. Porque cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, va a venir con sus santos. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia ya fue arrebatada. Porque los hijos de Dios que anhelamos que un día el Señor nos lleve como iglesia, no vamos a ver a Jesús poner un pie acá. Ahí todavía no. Y es importante diferenciar siempre, haciendo un paréntesis, lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús.
Si usted como cristiano está viviendo en intimidad con el Señor y guarda esa esperanza que Jesús lo va a llevar pronto, recuerde, el arrebatamiento, los cristianos se encontrarán con el Señor en el aire. Lo decía hace un momento mi hermano Daniel en primera de Tesalonicenses 4:17. Pero la segunda venida, amado hermano, ¿qué va a ser? Que sus santos van a venir con el Señor y el Señor vendrá con espada de justicia. Así que tengamos presente la diferencia. E incluso, amado hermano, es importante también saber que la segunda venida de Jesús va a ocurrir después de esta grande y terrible tribulación, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis desde el capítulo 6 en adelante. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Así lo creo, así lo siento y así lo dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10. ¿Por qué lo decimos, amado hermano? Porque en medio de esto no queremos sacar de contexto jamás lo que Pablo y la iglesia primitiva estaban esperando en esa época. El Señor había anunciado que vendría pronto. Pero el tiempo de Pablo, el tiempo de la iglesia primitiva, tu tiempo, mi tiempo, amado hermano, no es el tiempo de Dios. Mejor dicho, el tiempo está dentro del eterno. Él es el eterno, el alfa y la omega, el principio y el fin. Por ello, vamos a ver un contraste. Lo que dice incluso Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 10. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, su carne, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, no queriendo que ninguno perezca, de tus vecinos, de tus hermanos, de tus amigos de colegio, de la universidad. El Señor está llamando a esta iglesia a salir de su confort y a predicar la palabra del Señor, para que proceda esa gente que aún no ha sido alcanzada a los pies de Cristo para el arrepentimiento. Es lo que el Señor dice en su palabra. Versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vemos el porqué de la respuesta. Esto no está precisamente en el marco de hecho canónico, sino cronológico. E incluso el Señor Jesús en el libro de historia, en Hechos capítulo 1 versículo 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Qué interesante, amado hermano, que cuando tú y yo debemos de llevar la advertencia en nuestro caminar, en nuestro proseguir diario, llevando el mensaje de salvación y vida eterna, tenemos que tener claro algo importante. Para la iglesia, principalmente, para la iglesia, cuando el Señor dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Porque el mejor medio para tener preparada a la novia para la llegada del esposo celestial es ignorar a qué hora ha de venir. Es ignorar, dice Apocalipsis 19:7 como referencia: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, dice ahí en la parte final, y su esposa se ha preparado. Se ha preparado. El mejor medio para tener a la iglesia bien preparada es no saber ni el día ni la hora cuándo va a venir. Pero esto también ha llevado a un punto
¿Qué pasaría si fuera lo contrario? Si la iglesia supiera, si la esposa supiera el día y la hora en la cual vendría el esposo, muchos no estarían aquí, muchos no leerían la Biblia, muchos no ayunarían, muchos no orarían. Porque como típico ecuatoriano, por poner un ejemplo, todo lo dejamos para última hora. Si el examen es el lunes, estudian el domingo en la madrugada, amanecer ya lunes. Cuando la gente sabe el día y la hora, el momento preciso, todo lo deja para último. ¿Y qué significa? Que vive en vagancia, vive en pereza, vive en modorra espiritual, y el que le tengo que estudiar vive vagando, vive divirtiéndose y no respondiendo a su acto, el cual ha asumido, que es dar un examen en ese caso. Para la iglesia, si la iglesia supiera que el Señor viene en 15 años, te aseguro que en el año 14 tal vez, o faltando unos pocos meses, recién la iglesia se volvería a congregar. Recién volverían a leer la Biblia. Qué importante es llevar la advertencia, amados hermanos, en un medio de discipular a aquellos que ya conocen también al Señor. Es necesario que podamos llevar la advertencia. No sabemos el día y la hora de cuándo el Señor va a venir por su esposa. Puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos. Así que tenemos que estar apercibidos, porque si la iglesia supiera eso, puede sucumbir a la tentación de no vivir para el Señor como se merece. Al ser pues siempre urgente, inminente la venida del Señor, es menester permanecer despiertos. Despiertos, atentos. Dice Romanos 13:11 que es ya hora de levantarnos del sueño. Es ya la hora de levantarnos del sueño. Si hemos venido, amados hermanos, viviendo como aquellos pasajeros que iban en ese avión y no sabían lo que ocurría alrededor, si hemos venido viviendo como iglesia, amados hermanos, como en algunos lugares se cree de que el Señor no va a venir, de que esa gran tribulación no va a existir y que realmente la gente se está inventando aquello y le dan libertad a la gente para seguir pensando en cosas prósperas, materiales, y que va a prolongarse su vida en esta tierra, entonces viven como aquellos pasajeros totalmente distraídos de la realidad. Tenemos que velar constante en tensa expectación de la salvación final. Lee conmigo Hebreos capítulo 9 versículo 28. Y dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Complementando esto en 1 de Pedro 1:5, sino como aquel que os llamó es santo. Así que aquel que nos llamó es santo, amados hermanos. El que nos llamó es santo. El Señor nos llamó a perseverar. El Señor nos ha llamado a vivir en santidad. El Señor nos ha llamado a vivir en obediencia, en consagración, en tener una vida de servicio, de adoración a Él, en espíritu y en verdad. Ese aquel que nos ha llamado es santo. Y dice algo más: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La advertencia que tenemos que llevar, amados hermanos, es que no sabemos cuándo va a ser el día y la hora que la iglesia va a ser arrebatada, de tal manera que tenemos que estar preparándonos todos los días, apercibidos, viviendo aquella vida santa, aquella vida que el santo, 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 Kadosh, le dice a los Kadoshines, a los hijos: tenemos que vivir esa vida santa. Dice también el versículo 11 de Romanos 13: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación cuando creímos. Si para Pablo ya era un hecho inminente en esa época, imagínate para ti y para mí con todo lo que estamos viendo. ¿Qué pasó esta semana en este país, entre comillas, conservador? Una resolución de una corte emana directrices que violan los derechos de los padres, que violan los derechos de los niños en vivir en inocencia. Ocurre aquí en Ecuador. No estoy hablando de la otra parte del continente o de la otra parte del mundo. Estoy hablando aquí, amados hermanos. Lo que vivimos es catastrófico en estos tiempos. Valores perdidos totalmente. No hay principio ya de honestidad, de transparencia, de honestidad. Ya no se habla de civismo, ya no se habla de nada de esas cosas. Por el contrario, ahora es darle rienda suelta y confunde cada vez más y más al ser humano.
Pero el hombre en estos tiempos, a lo que Dios llama malo, el hombre lo llama bueno. Y a lo que Dios llama bueno, el hombre lo llama malo. Por eso debemos, amados hermanos, cada día que pasa en nuestras vidas, mientras vamos como luz en medio de las tinieblas, llevando esta advertencia: iglesia, Cristo viene pronto. Déjate de estar en números de entretenimiento, de actuación, de show mediático, y comienza realmente a vivir la vida que el Señor te demanda. Despertar del sueño incluye sensibilizarse. Sensibilizarse mejora que a nuestro deber de hacer el bien y de evitar el mal, a nuestro deber de amar y no ofender al eterno y soberano Dios, ni tampoco al prójimo. No debemos de caminar haciendo lo contrario a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Transitoriamente por esta vía, por el caminar que todos los peregrinos, identificados con su maestro, estamos en esta época viviendo en medio de una sociedad corrupta, convulsionada por el príncipe de las tinieblas. Nosotros tenemos que llevar la advertencia, empezando por la iglesia. Algo más tenemos que llevar en ese en luz, en medio de las tinieblas, es llevando la enseñanza. Por un lado llevamos advertencia: iglesia, Cristo va a venir por su iglesia en cualquier momento, va a llevársela, un arpazo, se la va a arrebatar en cualquier momento. Por eso prepárate todos los días. Segundo, es llevando entonces la enseñanza. Y vamos a Romanos 13, versículo del 12 al 13, lo siguiente: la noche está avanzada. La noche está avanzada. Mira este mensaje poderoso, escatológico, desde lo que Pablo había recibido por parte del Espíritu Santo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Esto es sencillo. De poco o de nada nos servirá estar despierto si continuamos con las ropas de la noche. ¿De qué le sirve a usted levantarse con el alba, en el amanecer, y dice: voy a prepararme para ir a trabajar, y se va a trabajar con pijama? ¿Usted ha visto a alguien en una oficina con pijama? ¿Usted lo ha visto con batona? ¿Lo ha visto a alguien con bermudas, con BBD, con qué sé yo, como andan en la casa para dormir? ¿De qué le serviría a usted ir a la oficina temprano en pijama? ¿Usted cree que alguien lo va a tomar en serio? ¿Alguien lo va a respetar? ¿Alguien lo va a escuchar? Creo que nadie le va a prestar atención. De nada sirve entonces que usted esté despierto y anda con la ropa de noche, anda con la ropa de dormir. No serviría de nada aquello. Por eso el apóstol expresa ahora la cercanía de la segunda venida de Cristo como un amanecer, un hacerse de día. Dice Romanos 13:12 en la versión NBI, la primera parte: la noche vaya muy avanzada. Acá hay un lenguaje mucho más sencillo o de mayor entendimiento. La noche vaya muy avanzada, está a punto de hacerse de día. A punto de hacerse de día. Ese a punto de hacerse de día, no sabemos en la dimensión del tiempo que nosotros concebimos cuánto en realidad es. Cuando se compara esta noche y este día, si el día señala la venida del Señor con lo que quedará iluminado, la noche señala el tiempo presente, lo que tú ves alrededor. Todo lo negruzco de las obras, de las tinieblas que cada vez se hacen más patentes en los tiempos que vivimos, y nos indica la cercanía de la venida del Señor. Hoy en muchos lugares se habla, y bueno, no hoy precisamente, ya tiempo atrás, de estos eventos que están por ocurrir. Y lo he venido sosteniendo últimamente. Hay gente que tiene más ilusión, no sé por qué, como más expectativa de conocer al anticristo, de saber quién es, dónde está, cómo vive y en qué momento se va a aparecer, que conocer al Redentor de nuestras vidas. Hay gente que invierte más tiempo investigando todo eso que realmente en conocer a Jesús.
Es verdad que los tiempos que estamos viviendo son tiempos ya de dolores intensos de parto. En medio de ello, a la vez que nos estimula lo que Pablo está mencionando, a desechar tanto más esas obras del mundo, cada vez más negro, más oscuro y más hundido en el pecado, más oscuro y horrible, también se nos anima a vestirnos de las armas de la luz. A vestirnos, amados hermanos, con las armas del día. Y todo esto es desde el punto de vista espiritual. Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 13 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Para qué debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios? Para estar firmes. Porque el diablo día a día sale como león rugiente buscando hacerte caer, destruirte, ponerte de cabeza. Por eso tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Podemos observar aquí que hay un contraste a lo que Pablo nos invita a poder diferenciar entre lo que significa la noche y el día. Por un lado, las obras de la noche, las obras de la tiniebla, las obras de la carne, las obras del pecado. Por otro lado, las armas del día. Imagínense si usted se identifica como soldado de reserva y le toca ir a la guerra. Usted, ¿cómo va a servir? Usted, como soldado, ¿va a combatir dormido? ¿Usted va a combatir dormido o va a combatir despierto? ¿Cómo combate usted? Me imagino que los ojos bien abiertos, bien despierto, ¿sí? Activo, atento, mirando para todos lados. Somos soldados de Cristo, somos embajadores de Jesús en este mundo. Por lo tanto, no podemos caminar dormidos. Muchos dormidos llegan a la iglesia, así los ha visto por ahí caminando, andan como zombies, como sonámbulos, como que la vida, el viento los ha traído por acá. El cristiano anda despierto, anda viendo lo que está ocurriendo alrededor, porque tiene que llevar, amados hermanos, una enseñanza importante. Tenemos nosotros la necesidad de cambiarnos esa vestimenta de la noche y estar vestidos con las armas que el Señor nos da en el día. Hay un pensamiento de un teólogo inglés, Ernesto Trench, que dice: las armas de luz son muy distintas de una bata usada y cómoda que vale para echarnos a dormitar en un sofá. Usted, cuando quiere llegar a dormir, usted llega con toda su ropa del día, de trabajo, ¿no? Usted llega, se cambia, los aseados se bañan, los cochinos se van a dormir nomás. Pero usted normalmente se da cuenta, ¿no? Usted viene, se quita todo, se pega su buen baño y se pone a dormir. Entonces, en este sentido, no podemos nosotros caminar en el día con este tipo de vestimenta de la noche. Por eso es que hace ver también este teólogo la diferencia de las armas de la luz, que son distintas a la ropa que tú usas para echarte a dormir. No significan ocio, significa lucha, perseverancia. Significa que tú estás instado cada día a buscar en el Señor, a estar activo en el Señor. De ahí que Pablo también nos hace ver que combina una metáfora respecto al vestido con la de las armas. Lejos de yacer dormidos en las obras de la carne, debemos de andar, caminar. El Señor dice: y el Espíritu no se nos ha dado para estar meramente de pie, sino para avanzar. Iglesia, dice el Señor. Iglesia, caminar, avanzar. Iglesia, no te quedes estática. Iglesia, no te quedes ahí inerte, sin hacer nada. Muévete. La gente afuera necesita de hombres y mujeres comprometidos con la causa de Jesús. Con la causa de Jesús. Y si esos discípulos recibieron un día el mensaje de Jesús, es el mismo mensaje que a través de esos discípulos ha llegado a nosotros hasta el día de hoy para seguir predicando la palabra del Señor. Dice Gálatas 5:25: si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Caminemos, vamos de avanzada. No nos quedemos estáticos como alguien que camina en el día, dinámico, activo, que está lleno de energía para poder avanzar. Romanos 13, versículo 13, en la primera parte nos decía: andemos como de día honestamente. Andemos como de día honestamente. A luz plena. Y significa luz plena que debemos de andar honestos, con decoro. Y esto requiere también nuestro carácter cristiano, lejos de la conducta viciosa de los hijos de este siglo, de los hijos de la noche, de los hijos de las tinieblas. Debemos, amados hermanos, caminar. Debemos de llevar esta enseñanza con testimonio. Debemos de llevar esta enseñanza con un verdadero testimonio público, que debemos de ser distintos a lo que representan los hijos de este mundo. El apóstol clasifica, vamos al versículo 13, en la segunda parte, algo que realmente es necesario de mirarlo, como él lo ha puesto de manera magnífica, en pares. Y hace ver ahí: no en glotonerías y borracheras, un par; otro par, no en lujurias y lascivias; otro par, no en contiendas y envidia. En 3 pares de vicios similares, la conducta abominable de los mundanos. Recuerde que esta carta se llama Romanos, ¿sí? Dirigida a quienes vivían en Roma, cristianos en Roma. Entonces estamos hablando de pleno conocimiento de cultura, de tradición, de práctica, dialecto y toda la mañosería que había en esa época. En ese sentido, orgías y borracheras era común. Fornicaciones, literalmente lechos, y lascivias, desenfreno y exhibiciones. Y tercero, contienda y envidia. Y en medio de esto es probable que estos 3 pares hayan de traducirse, como coinciden algunos teólogos respecto al siglo XVI, en cuanto a la cultura romana. La cultura romana, alguien dijo: comilonas donde uno se embriaga, fornicaciones que terminan en desenfrenos, rivalidades fomentadas por los celos. Estos vicios serían bien conocidos de los lectores a los cuales Pablo estaba enviando esa carta, porque conocían muy bien cuál era su contexto, pues practicaban sin recato en ese entonces en la corrompida sociedad romana. Por lo tanto, amados hermanos, mientras vamos en ese caminar, en este peregrinaje, vamos a ir llevando un mensaje. El Señor dice: y en luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, lo primero es llevar la advertencia como iglesia, incluso para los mismos cristianos, iglesia percibida: prepárate, prepárate, porque el Señor pronto viene por ti. Lo segundo es también aquella enseñanza de que hay una hermosa reflexión entre la vestimenta de la noche y las armas del día. No puedes vivir la vida cristiana vestido de noche. Vives la vida cristiana con la armadura del día, con las armas del día. Por lo tanto, debemos de separarnos de todo aquello que este mundo está viviendo. Este mundo vive en sus placeres, le da rienda suelta a los deseos de su carne, y es lamentable. Pero hay más mundo en la iglesia que iglesia en el mundo. Es lamentable. Es lamentable porque para tener a alguien en una iglesia 2 horas, hay que idearse cualquier tipo de entretenimiento para que la gente esté cómoda. Pero cuando los mismos cristianos van al cine a ver una película de 3 horas, una de las más largas, el Titanic, ahí no hay parpadeo, no hay... ¿Se ha visto esas escenas? Se bostezan, al pastor le mandan un mensaje y a veces el pastor ya no sabe qué hacer, dice. Y están bosteceando y bostezan y se levantan, se van, se mueven. ¿A dónde vamos a parar así, iglesia? Si las cosas del Señor no te apasionan y te apasiona lo del mundo, es necesario revisar la vida espiritual. Si a usted le da más placer estar 3 horas en un cine que estar 1:30 o 2 horas en una iglesia, usted tiene que realmente darse cuenta si está vestido de noche o anda con la armadura del día.
Tenemos que hacer ese examen cada uno de nosotros. Tenemos que mirar eso. ¿Qué nos da más placer, amados hermanos? ¿Leer la Biblia, orar, ayunar, evangelizar, o el entretenimiento que puede dar este mundo? Recuerda, el día se acerca. Finalmente, llevando la anhelada respuesta. Vamos a ir, primero llevando la advertencia, segundo llevando la enseñanza, pero también llevando la respuesta, una anhelada respuesta. Marcos 13:14 dice: si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, no de aquella carne que usted compra en el supermercado, no, estamos hablando de su carne, de un gran enemigo que usted tiene. El remedio radical contra esos vicios que vimos hace un momento detalladamente en pares es revestirse de Cristo. ¿Acaso Cristo no fue tentado? ¿Acaso mi Señor no fue tentado? Claro que fue tentado, y fue tentado en todo, mas no pecó. Y ese sacerdote, ese sumo sacerdote que me ministra, me dice a mí que me presente confiadamente ante el trono de gracia, que confiese mis pecados, porque, amados hermanos, Él nos va a comprender. No es que nos está justificando que vivamos en la debilidad de la carne. No es que te está diciendo pégate una canita al aire de vez en cuando, ay, que esto, lo otro. No, eso no te está diciendo, y te va a dar una palmadita, porque probablemente te pueda dar un manotón para que despiertes, porque vives dormido. Lo que el Señor te está diciendo es que debemos realmente luchar contra esa debilidad. Y primero hay que reconocerla delante de Él y reconocer de que no podemos en nuestras fuerzas contra esa debilidad. Necesitamos reconocer y ponerla a sus pies. Necesitamos pedirle ayuda, SOS, Señor, 911, estoy marcando Jeremías 33:3, te necesito hoy. Porque tengo que estar preparado, porque vienes pronto por mí, vienes por una iglesia sin mancha, vienes por una iglesia pero pulcramente vestida de blanco. En ese sentido, hay una respuesta, hay que revestirse de Cristo. ¿Y cómo se reviste uno de Cristo? ¿Cómo usted va a caminar en el día a día revestido de Cristo? Hay muchas maneras de discipular, amados hermanos, y una esencial es con el testimonio. Usted no puede pretender discipular a alguien para llevarlo a la santidad si usted no está viviendo en santidad. Por lo tanto, es necesario hacer un alto, revestirnos de Cristo. El verbo sale 28 veces en el Nuevo Testamento, revestirse como término, pero solo 2 veces se habla de revestirse de Cristo. Y lo podemos encontrar en algunas posturas gramaticales, en imperativo, en aoristo. Bueno, no es una clase precisamente gramatical, pero sí es importante ver el énfasis que le da el idioma. En ese sentido, Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Hoy fuimos testigos de aquello, e incluso hicimos la lectura de este texto. Dice ahí: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando venimos a Cristo Jesús, hemos recibido al Señor, nos ha sellado con el poder del Espíritu Santo, nos ha puesto ahora esa nueva vestimenta. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en el día a día? Porque hay una lucha entre carne y espíritu. Esas dos naturalezas que comienzan a luchar día a día, y que hay un actor importante que es el que las va a alimentar, que es usted. Muchas veces alimentamos más a la carne que al espíritu. Por lo tanto, el espíritu está pequeño, está debilitado, reniega de venir a la iglesia. A veces vemos ese espíritu adolescente de rebeldía, físicamente hablando, cronológicamente hablando, pero a veces también vemos ese espíritu ya siendo una figura paralela con la vida espiritual de mucha gente cristiana que va a la iglesia como si fuera un castigo. Pórtate mal y te llevo a la iglesia. Eso no funciona así. Usted va a la iglesia porque es un estilo de vida. Usted va a la iglesia a adorar al Señor, a presentar el culto racional. Usted va a la iglesia a congregarse para crecer también, recibir palabra. Pero en medio de eso, mucha gente no comprende que en esa lucha
que tenemos, si le damos de comer más a la carne, nuestras vestiduras se manchan. Se manchan. Yo he visto mucha gente que va a comer y no hay oportunidad que no se le manche la blusa, la camisa, la leva. Y usted ve a alguien que anda bien vestido y manchado. ¿Qué mira usted? ¿La vestimenta o la mancha? A ver, sea honesto, ¿qué ve usted? Yo veo la mancha. ¿Sí o no? Le llama rapidito la atención, estás manchado. Uy, estás sucio. De nada vale que andes bien oloroso, bien vestido y tu ropa está manchada. ¿Y qué le dice usted enseguida? Ve a un baño, anda, límpiate rápido eso. Eso hacemos enseguida, ¿no? Y en la vida espiritual, usted ve a un hermano que se le manchó la ropa espiritual. ¿Y usted qué le dice? ¿Le da más tierra para que se ensucie? ¿O lo ayuda para que se restaure? Estamos hablando de un año de discipular, amados hermanos. Pero el Señor aquí nos está recordando una vez más que hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Y está en un indicativo importante, revestidos de Cristo Jesús. Vemos Colosenses 3:12 también, que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Cuando hablamos de esa vestidura, estamos hablando de una vestidura que va en sentido opuesto a lo que el mundo va. Aquí se nos habla de santos, de apartarse para Dios, de amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así como el cristiano tiene que vivir. Gloria a Dios por esta iglesia, porque estos hermanos viven de esa manera. Qué lindo que en una familia vivamos de esa manera. Qué lindo sería realmente que todos podamos vivir de esta manera. Pero cuando manchas el vestido con el pecado, te haces intolerante, gruñón, bravo, prepotente, altivo, y dice que es cristiano. Qué terrible sería, amados hermanos, andar con esta enseñanza allá afuera. Qué terrible sería de decirle a la gente: hey, te advierto de esto, pero vestidos así, manchados. Cuando el Señor te dice que debemos de estar vestidos como escogidos de Dios. ¿Usted actúa así en su hogar? ¿Usted actúa así con su familia? ¿Usted así actúa en el medio social? ¿Usted actúa así? Bueno, en el medio realmente a veces provoca decirle al Señor: manda fuegos del cielo. Pero el Señor nos manda a vestirnos de misericordia y de humildad, de amar al prójimo, de amar al prójimo. Nos lleva a comparar los textos que Pablo está utilizando en sus cartas también con lo que dice Romanos. Esta es una lectura amplia del versículo 1 al 10 de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dígalo conmigo, nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Dice algo más ahí: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Dónde están los que viven con Cristo? Amén, gloria a Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vivimos para Dios. Amén. Vivimos para Dios, amados hermanos. Vivimos para Dios. Por fe hemos muerto al pecado y resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús, con Cristo. Es lo que vimos el día de hoy. Ese es el significado del bautismo. Al final del día, esa es la enseñanza de sumergirse, de estar sumergido, de poder levantarnos a una nueva vida con Cristo. El revestimiento de Cristo se expresa gráficamente en el bautismo de agua, símbolo del revestimiento interior, cuando al ser justificado
quedamos unidos a Cristo de una vez por todas. Si usted es de Cristo, si usted nació en Cristo Jesús y esos frutos dan evidencia de aquello, amado hermano, recuerde que estamos revestidos con Él. Y el Señor nos recuerda una y otra vez cómo debemos de caminar, cómo debemos de ir llevando esta respuesta a la gente, empezando por la iglesia. Pero en medio de esto, no basta con el recuerdo de aquel acto. Muchos dicen, bueno, recibí a Cristo, me bauticé, me dieron un certificado, quedó filmado, quedó en fotografía. No basta eso. Necesitamos una continua actitud de santidad y de pureza. No es que aquí termina todo. No es que ya Jesús pagó mis pecados y puedo vivir la vida como yo quiera. No, no se trata de eso. Se trata, amados hermanos, que tenemos ejemplo de que el Señor nos revistió para que seamos una nueva criatura, para que vivamos como nueva criatura, llevando su nombre en alto, proclamando el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y sabes para qué te pone esas vestiduras? Y te recomienda en Gálatas 5:16, al final, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es duro, porque la carne, amados hermanos, es débil, muy débil. Si usted se cree fuerte en la carne, amado hermano, es porque le ha de comer todos los días a la carne. Pero déjame decirte algo, que en realidad ocurre todo lo contrario. Entre más tú alimentas a la carne, claro, se hace más fuerte en contra del espíritu. Pero en realidad significa que tu vida cada día va a ser más débil y se hará más difícil. Es fácil enfriarse, fácil. Por eso las iglesias están llenas de luciérnagas cristianas. Se prenden y se apagan. Se prenden y se apagan. O un día en la iglesia y 6 en el mundo. De ningún modo el Señor quiere que vivamos así. Él no quiere que llevemos a cabo el deseo de la carne, sino los deseos del Espíritu. Porque si hablamos de comunión con el Señor, realmente exige mortificación de la carne. Si usted quiere vivir en comunidad y en intimidad con el Señor, en comunión con Él, debe de mortificar la carne. Mortifícala cada día. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, vamos a leerlo todo. ¿Qué dice ahí? No los escuché. ¿Qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Y usted qué quiere, morir o vivir? No los escuché. ¿Qué quiere, morir o vivir? ¿Usted qué quiere, morir o vivir? ¿Vivir para quién? Para Cristo, amado hermano. Vivir para Cristo. No puede haber santificación donde no se le pone freno al pecado, donde no se le pone freno a la carne, a la concupiscencia. Por esto y más debemos de estar conscientes de lo que el Señor nos manda a vivir, y esto es como hijos de luz. Nuestro peregrinaje en esta transitoriedad del caminar diario debe de ser y en luz en medio de las tinieblas, y en luz en medio de las tinieblas, porque somos del día. Repítase esto las veces que sea necesario. Somos del día y no de la noche. Somos del día. La noche es tinieblas, la noche es caos, la noche es desorden, la noche es pobreza. La noche, amados hermanos, es todo aquello que apesta delante de Dios. Pero en el día, amados hermanos, caminaremos como el Señor nos ha equipado con la armadura de Dios. Quiero concluir con este texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 7 al 8, que dice: pues los que duermen, de noche duermen, aunque hay unos que lo hacen al revés. Pero lo normal es esto, ¿no? Usted de noche duerme. De noche duerme. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, vamos a leerlo todo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Gloria a Dios. Iglesia, y en luz en medio de las tinieblas. Vamos a cambiar de posición. La primera iglesia bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.